Te pillo bebiendo, ya estamos grabando. Buenísimo. Bienvenida, Marina. ¿Qué tal? Encantadísima de estar aquí, qué gustazo, de verdad. Más que ha sido espontáneo, ¿no? Algo espontáneo que surge de manera muy rápida, que es como tienen que ser las cosas buenas. Sí, sí, sí. La verdad que fue una suerte dar contigo y claro, pues en este sentido, de nuevo, qué bien, qué suerte el poder contar contigo, que te hayas prestado inmediatamente a hablarnos, ¿no? sobre lo que haces. Bueno, preséntate, quién es Marina Broca y qué hace Marina Broca. Bueno, básicamente me dedico a todo lo que es la regulación en materia de protección de datos y el comercio electrónico. Ayudo a profesionales digitales, a empresas que están en procesos de digitalización o que tienen negocios digitales, a adecuar justamente sus páginas web, sus estrategias a unas nuevas exigencias normativas que muchas veces las pasamos por altos, pero que son una pieza clave de nuestro negocio, ¿no? Que es saber gestionar el dato de una manera correcta, respetuosa, y sobre todo ofreciendo las garantías necesarias que necesita un usuario hoy por hoy para poder funcionar a nivel online. Y por eso te he pedido que estuvieras aquí, precisamente porque no es nada sencillo, y lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, encontrar a profesionales, ¿no? En este caso abogados, expertos en protección de datos, que sepan lidiar con emprendedores digitales, que es en definitiva, bueno, el público o a lo que quiere llegar la gente que escucha este podcast, ¿vale? Te pongo en situación. Los oyentes son profesores de idiomas que ya en una gran medida están en lo online, pero sobre todo provocado por COVID, ¿vale? Es decir, la COVID, pues evidentemente ha hecho que la gente se tuviera que mover corriendo, incluso aquellos que llevaban años postergándolo, ¿no? Eh, pero el movimiento que yo intento ayudarles a hacer es, vale, vamos a movernos a lo digital, pero vamos a ser inteligentes. Y de hecho, estaba leyendo ayer tu última entrada del blog, la de por qué no me tiré del puente y tal. Y entonces, bueno, pues es que en definitiva tú eres otra emprendedora digital, has hecho una reinvención, ¿no? Y de hecho me ha apuntado una frase que dices algo así como, si eres de los que todavía tiene que elegir entre si paga el gimnasio o Netflix, si eres de los que todavía corres como un pollo sin cabeza todo el día, si no tienes nunca la opción de decir, me quedo hoy en casa y me voy a pegar un maratón de series porque hoy no me apetece trabajar, dices, es que o no lo estás comprendiendo o es que no lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención esto que dices, porque creo que también es parte de lo que les pasa a las personas que escuchan este podcast, ¿no? Que siento que todavía no lo han pillado, o si lo han visto no les ha calado, ¿no? Y sin embargo tú eres un ejemplo en un sector muy poco tecnológico en general, ¿no? Que es el mundo de la abogacía, de esa reinvención, de ese giro, ¿no? Sí, bueno, ante todo es aclarar que no soy abogada, yo realmente soy consultora. Me he especializado en temas de protección de datos y en ciberseguridad, o sea, soy más Ah, consultora qué bueno. tecnológica, me dedico más a la parte tecnológica que a la parte legal. No estoy de hecho porque mucha gente luego dice, pues si no eres abogado, no, me he especializado en temas de más en la parte tecnológica, ¿no? Y luego, claro, por añadidura tienes que conocer toda la regulación que viene de la mano, ¿no? De la parte tecnológica. Encima, en materia de protección de datos hay dos tipos de perfiles, el jurídico y el tecnológico. Yo soy del área tecnológica, de implantaciones más del área técnica. Pero sí que entendí muy rápido que había un nicho importantísimo que era la parte digital, que eran los profesionales digitales, que somos básicamente los que más tipo de información tratamos y de mayor tipo de maneras diferentes. Vamos utilizando un montón de herramientas, cambiamos una herramienta a otra, procesamos los datos de un lado, los cogemos de otro, generamos todo tipo de landings, generamos funnels de ventas y sin embargo son los profesionales que más desprecian o que menos tienen en cuenta la manera de tratar esta información, que es la materia prima de su negocio. O sea, cualquier profesional digital sabe que la materia prima de su negocio es la información que sea capaz de recabar y de convertir luego en venta. Y este desconocimiento pasa factura porque ya no es una cuestión solamente de tema de sanciones, de multas. Es una cuestión de ser muy responsables y muy cuidadosos en la manera de proteger este activo. Si no sabemos proteger el mayor activo, el core de nuestro negocio, que es la información personal, tenemos un problema muy serio. O sea, ya no es un tema de cumplimiento solamente, es un tema de supervivencia digital. Vivimos en un mundo digital y quien no entienda que el oro, que el petróleo en una era digital es la información personal, pues tiene mucho que aprender. Y ahí hay un gran vacío
que no se ha explicado bien y bueno, mi misión ha sido justamente esto, ¿no? Ayudar a todos estos profesionales a, vamos a ver qué información estamos recabando, de qué manera la estás recabando, hasta qué punto necesitas tanta información, hasta qué punto no tienes síndrome de Diógenes con la información, porque vas recolectando datos que ni siquiera estás utilizando. Y eso significa un problema. A más información que almacenes, mayor riesgo también para tu negocio. Entonces hay que tener una serie de cuestiones bastante claras para manejar esta información de una manera responsable. De esto se trata. Así es. Posiblemente muchos de los que nos escuchan todavía no están en el punto de saber que la base de datos es lo principal en un negocio digital, ¿vale? Están en ello, ¿vale? Pero están todavía, pues eso, intentando ver si consiguen alumnos a través de redes sociales y no están trabajando tanto el email marketing. Pero bueno, yo una de las cosas que hago es intentar enseñarles que ahí está realmente la chicha, ¿no? Entonces, por eso, en el momento en que cualquiera de los profes, por ejemplo, que yo mentorizo, ya va a empezar a recabar datos, va a empezar a tener suscriptores, ¿no? Pues inmediatamente tengo que hablarles de tenemos que cumplir la protección de datos. Yo soy de las que hago, madre mía, la protección de datos porque, oh my God, ¿no? Es como, a veces tengo la sensación de que siempre vas a hacer algo mal, ¿no? Y que las penas por las sanciones, ¿no? Por incumplir la protección de datos te merece más la pena robar en un banco, cometer otro tipo de algún delito, ¿sabes? Que una infracción de estas características, ¿no? Pero bueno, sin entrar, digamos, en el debate bueno, pues la realidad es que está aquí, la realidad es que la protección de datos está aquí y que en el momento en que tienes una web en la cual desde que recojas comentarios, ¿no? Permitas comentarios en el blog o estés diciendo suscríbete a mi newsletter o tengas puesto Google Analytics para un poco bichear dónde llega más la gente, ¿no? Pues ya estás recopilando datos y por lo tanto tienes una serie de cosas que tienes que cumplir. Entonces, yo quisiera que nos centráramos hoy en los dos aspectos que a mí me parecen más visibles y por lo tanto más expuestos de nuestros negocios digitales, que son evidentemente la web y el email marketing, ¿vale? Entonces, en el caso de los profes que nos escuchan, muchos todavía no tienen web. Diría que posiblemente la mayoría, pero están en ello, quieren tener su web. Entonces, qué bueno sería que empezaran, ¿no? Ya haciendo las cosas bien. Y luego están los que sí tienen web, pero por supuesto la protección de datos no está cumplida o, bueno, en general, que no solo es la protección de datos lo que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, vamos a ver qué son las cuestiones importantes, ¿no? Que necesita tener una web y que yo sé que tú lo explicas súper clarito y que espero que les va a quedar súper listo, ¿no? Sí, lo importante es que hay que tener en cuenta que en una era digital, y esto yo siempre lo explico con una metáfora muy sencilla, o sea, a nadie se le ocurra abrir un negocio, ¿no? En físico sin tener los permisos necesarios de apertura, de licencias y demás. Sin embargo, abrimos una web y pensamos que Internet es un reino que está anárquico completamente, al margen de cualquier regulación. Y es que soporta las mismas regulaciones un negocio físico que un negocio digital. Pero la diferencia es que un negocio digital estamos expuestos a cualquiera que nos ve. Y entonces, la manera que tenemos de presentar nuestro negocio realmente nos delata frente a un usuario. Entonces, podemos tener un negocio digital totalmente legal y que se perciba desde el punto de vista del usuario como un negocio legal o como un Tom Manta digital, ¿no? Un e-Tom Manta sería el e-Tom Manta, que es una web que está justamente al margen de cualquier regulación y el problema es que con la entrada en vigor del RGPD lo que se ha intentado es hacer muchísimo más hincapié en la parte del usuario para que el usuario tuviera elementos muy claros para poder diferenciar cuándo una web es confiable y cuándo no. O sea, que la línea roja esté muy sencillita para un usuario y que no se tenga que poner a leer tropecientos textos para entender si esos textos están bien o están mal. Entonces se establecieron una serie de estándares que las webs deberían de cumplir para que el usuario, a simple vista, nada más entrar, pudiera diferenciar si esa web cumple o no, sin tener que tener ningún tipo de formación ni de conocimiento jurídico. Algunos indicadores claros para el usuario. ¿Cuáles son estos indicadores que cualquier usuario puede percibir y que han hecho que las denuncias se dispararan a partir del RGPD? Básicamente, en el footer de la web, los elementos legales tienen que estar muy claros porque tienen que ser accesibles y muy nítidos para cualquier usuario, que los localice rápidamente, que no se ponga a tener que trastear dentro de una web para localizar la información que tiene que ver.
Y esos elementos legales son el aviso legal, que tiene que identificar claramente al dueño de la web, ponerle cara. El aviso legal es quién está detrás. Yo tengo derecho como usuario a saber quién está detrás. Si es una empresa, si es un profesional, ¿dónde vive este profesional? Porque yo le estoy facilitando una serie de datos, tengo derecho a saber si este profesional pues está en España, si está en Kazajistán o en Tumbuntú. Tengo derecho a saber esto. Ponerle cara, nombre y dirección. Y si esta persona hace algo que no corresponde, tengo derecho a localizarla y reclamar. Me tiene que dar una dirección física para que pueda mandar una reclamación. Eso tiene que estar sí o sí. Hay muchos usuarios y muchas páginas web que siguen todavía funcionando de manera encapuchada. Y eso no puede ser en Internet. Uno no puede ponerse a pedir datos a los demás sin ser transparente. Eso es algo que no se entiende. El aviso legal tiene que ayudar a identificar al responsable y además identificar todo lo que tiene que ver con la navegación dentro de la página web, qué derechos se establece sobre la propiedad intelectual de sus contenidos, ¿vale? Etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones vinculadas a la navegación. Luego, el tema de la política de privacidad, que ahí no es cuestión de copiar y pegar. Cuidado con esto, porque al final necesitamos unos textos que sean como un traje legal a medida de nuestra web, de lo que hacemos, cómo lo hacemos, con qué finalidad vamos a tratar los datos, con qué herramientas los vamos a compartir, con qué otros proveedores vamos a compartir esos datos. Y esa información se tiene que presentar de una manera muy clara. Pregunta, respuesta. ¿Quién es el responsable? ¿Con qué finalidad trato datos? ¿Con quién los comparto? ¿Cuánto tiempo los voy a almacenar? Y explicárselo en un copy que sea muy friendly. El usuario tiene que, o sea, ahí todo lo que sea palabrerío, jerga legal, confusa, farragosa, es ilegal. Es que es ilegal. Entonces, el copy tiene que ser muy cercano, muy amigable, que lo entienda cualquier usuario y que sepa identificar estas cuestiones que tiene que citar. Cuando Marina habla de copy se refiere al texto de la web, ¿vale? Que es como lo hablamos en marketing digital, ¿ok? Exacto, la manera de redactar, ¿no? La manera de redactar estos textos, bueno, tiene que ser lo más cercana y lo más sencilla posible de cara al usuario. Y luego el tema de las cookies, que el cookie no lo cumple nadie y sin embargo a veces tenemos la falsa creencia de que la agencia española o que los órganos de control solamente van a por los gordos, a por Facebook, a por Google, a por Amazon, mentira. O sea, a esa gente claro que le caen millonadas, pero es que dentro de la página web de la Agencia Española de Protección de Datos hay un apartado de sanciones y multas que se suben todos los expedientes sancionadores. Y ahí aparecen identificadas las webs que han sido sancionadas y con cuánto y por qué han sido sancionadas. Y son tropecientas, o sea, uno las va filtrando y es continuo, 3.000, 6.000, 12.000 euros. Para un autónomo como tú, como yo, o sea, 3.000 euros es que nos crujen, O sea, no estamos hablando de que nos van a poner una sanción de 3 millones de euros. Evidentemente no. Pero a mí particularmente como autónoma, que de pronto tengas que soltar 3.000 euros porque directamente has decidido omitir cuestiones que son obligatorias, o sea, es algo que yo creo que ningún profesional medianamente serio se puede permitir. Y esto ocurre continuamente, o sea, no nos tomamos esto en serio, luego cuando algún usuario reclama, es que estamos visibles, es que nuestra web está expuesta a cualquiera que la vea y a cualquiera que le apetezca denunciar. Entonces, es asumir un riesgo no solo sancionador, un riesgo reputacional que es imperdonable. O sea, desde el punto de vista de un usuario es imperdonable asumir esa clase de riesgos que a veces no tenemos en cuenta. Y realmente esta parte no es ni tan difícil, o sea, ¿vale? Si resumimos, acabamos de decir, tenemos que tener una página de aviso legal, todas estas páginas enlazadas en el footer. Entonces, una página de aviso legal, una página de política de privacidad, que es la de protección de datos, y el tema de las cookies, esto es lo que llevamos de momento. ¿Vale? Sí, luego si ya comercializamos servicios o productos online, porque queremos vender una formación, un curso, por ejemplo, tenemos que vincularlo a condiciones de contratación, que sean muy claras y que especifiquen justamente cómo se va a realizar y en qué condiciones se va a realizar esa transacción electrónica. Fundamental. Eso es clarísimo. Si no podemos asociar un producto o un servicio a unas condiciones comerciales, se considera venta nula. Y por lo tanto, el usuario consumidor tiene derecho a no pagar por este importe o a pedir la restitución o directamente denunciarte porque se considera una venta fraudulenta en el momento de que no va asociado a unas condiciones de contratación.
Y esto es algo que tampoco se tiene muy en cuenta. Entonces, si queremos empezar a funcionar de manera profesional y a escalar nuestro negocio digital, empecemos por hacer las cosas bien y por cumplir con una serie de exigencias que lo que intentan es garantizar derechos de consumidores y usuarios en Internet y que los usuarios tengan una herramienta, tengan elementos para poder discernir aquellos profesionales o empresas que son confiables de aquellos que no. Y nosotros decidir cómo nos posicionamos del área de las empresas y profesionales que generan este tipo de garantías, que generan este tipo de entornos respirables de confianza, o de aquellos que nos decidimos que nos hacemos los locos y bueno, ya si viene la sanción ya se verá. Yo creo que la cuestión es muy clara. Yeah. Aquí la palabra es transparencia, es decir, que el que, por ejemplo, alguien se suscribe a tu newsletter sepa exactamente a qué se está suscribiendo, ¿no? O, por ejemplo, si alguien se descarga un recurso gratuito, sepa qué significa eso de que se está descargando un recurso gratuito, qué va a pasar a partir de ese momento, ¿no? Exacto, y ser respetuosos con lo que prometemos, ¿vale? Perdóname, podría ponerlo en avión. No te preocupes. Ser respetuosos con aquellas cosas que prometemos, o sea, sobre todo, que las cosas que digamos sean básicamente las que vamos a cumplir. Si no somos capaces, si ponemos lo que, imagínate que yo decido, ay, mira, me gusta la página de esta chica, venga, ala, la voy a copiar y la pongo. Cuidado, porque todo lo que se diga en una política, en unos textos, o sea, es un compromiso y eso es vinculante con el usuario, con lo cual no podemos poner cualquier cosa, o sea, no podemos coger los textos de cualquier web. O sea, tenemos que hacer exactamente lo que decimos que vamos a hacer en nuestras políticas, porque es un compromiso legal vinculante que establecemos con el otro. Luego, otro tema importantísimo en una página web, ¿cómo se recaba la información? ¿Cómo la estamos recabando? En cada uno de los formularios de contacto, cuando necesitamos, básicamente que vaya asociado un consentimiento en gran parte de estos formularios. Si es un formulario de suscripción, si es un formulario de contacto. Es decir, cuando no haya otra base legal que me permita trabajar con esa información, como puede ser un contrato que establezco con un cliente, yo necesito requerir el consentimiento. Y necesito además informar por capas. O sea, la ley que te dice, al usuario vamos a aportarle una información básica para que tenga algunos elementos para distinguir y discernir lo más importante que afecta a su información. Entonces, una primera capa debajo del formulario que le permite remitir a la segunda, donde está toda la información completa. Bueno, este es un elemento muy visible y muy delator al mismo tiempo para cualquier usuario, porque si tú no estás requiriendo un checkbox, un consentimiento que luego puedas acreditar, no estás informando por capas en cada uno de los sistemas de captura que tengas en la web, ya le estás dando una pista al usuario de que no lo estás haciendo bien. Tema de cookies es otra pista que ahora mismo, o sea, los usuarios evidentemente ya saben que no se pueden descargar, la mayoría saben que tú no puedes volcar ni una sola cookie en el navegador del usuario sin que éste te haya dado un consentimiento expreso, ¿vale? Para que puedas descargar esa cookie, con lo cual las cookies deberían estar bloqueadas por defecto hasta que el usuario no pinche en el pop-up o en el banner de advertencia de cookies que te da permiso para la instalación. Muy poca gente lo está haciendo bien y las sanciones se disparan. O sea, con temas de cookies. Ahora mismo, bueno, hay tropecientas mil. Entonces, el banner de cookies, información clara sobre el tipo de cookies que tienes, un botón de aceptar y un botón de rechazar, porque tiene que ser tan fácil de aceptar las cookies como rechazarlas. Y esto hay muy poca gente que no te esté volcando. Te ponen un banner cualquiera, el que primero que encuentran en el repositorio de plugin de WordPress. Este mismo. Lo pongo aquí y ya está. Y cuidado con eso, porque es un tema serio. Sí, hay que comprobar que efectivamente no se estén descargando cookies y no te han dado la aceptación. Exactamente. Volviendo al tema de los formularios, ¿no? Esto significa, lo de la primera capa es, para que lo entienda la gente, está el formulario y abajo tiene que haber un acepto, por un lado una casillita, ¿no? Que no esté marcada previamente, que sea acepto las condiciones legales y una primera información básica que puede ser ya suficiente para el usuario decir, ahora no me voy a leer el aviso legal, que eso de hecho diría que no se lo lee nadie, pero bueno, ¿vale? Pero la ley nos lo exige, ¿vale? Entonces, una información, precisamente porque no se lo lee nadie, te dicen, vamos a poner una información ya básica aquí, y eso es la primera capa. La segunda capa es que hicieran realmente clic y se fueran a leer ese aviso legal ya, ¿no? El chorro de
más técnico, aunque tú estés diciendo que no que debe ser muy claro y tal, bueno, pero es un buen es un buen párrafo, sobre todo el de protección de datos es bastante largo, ¿no? Entonces esa es la primera capa, el que ya en el propio formulario tiene que haber esa información básica de quién, ¿no?, es el que va a manejar estos datos y qué se va a hacer con ellos, ¿no? Exacto, exactamente, Vale. exactamente. Y todos esos son elementos que son muy visibles para cualquier usuario, que nada más entrar en una web sin tener que hacer ningún tipo de auditoría legal, sabe diferenciar claramente qué página web cumple y qué no. Y además no tiene ningún problema en hacer capturas y ponerlo en las redes sociales. Mira fulanita, mira fulanito, cómo tiene esto, y lo hacen continuamente porque me etiquetan a mí continuamente. Sí. Mira Marina Broca en plan chivataza, mira cómo tiene fulanito, mira cómo tiene tal. Pero ¿por qué hace eso la gente? Te quiero decir, hay en mi visión, ¿vale? Cuando sobre todo con los momentos boom de protección de datos, ¿no?, que fue con nuestra propia ley, luego con el reglamento y tal, ¿no? Yo creo que el usuario se cree que va a recibir algo, ¿no? Es decir, que te denuncio, ¿no? Se cree que va a recibir algún tipo de indemnización si te denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. ¿Es eso correcto? Bueno, lo pueden, de hecho la ley prevé que depende de, justamente, antes no, porque antes al final tú denunciabas y bueno, la agencia si verificaba y acreditaba los hechos denunciados, lo que hacía es, bueno, mandar un expediente sancionador, un apercibimiento según el caso. El tema es que depende del tipo de infracción, si realmente vulnera tus derechos fundamentales, si se ha descuidado, si por ejemplo si ha sido expuesto, por ejemplo, tu intimidad y eso te genera un daño, tú puedes requerir indemnización por esto. Sí, pero en el ámbito en el que nosotros estamos hablando, es decir, que es básicamente que que se están descargando cookies cuando yo pensaba que no, porque yo me he descargado un plugin de WordPress, lo he instalado y yo me creo que ya estoy cumpliendo con el tema y no lo he comprobado, ¿no? Y entonces alguien hace esa captura de la que tú hablas, ¿sabes? O sea, y decide que te denuncia. Porque, en mi escaso conocimiento de este ámbito, ¿sabes? Pues siempre me han dicho que, que te puede denunciar, pues yo que sé, un trabajador enfadado sí, contigo. La competencia. ¿No? Tu propia competencia, muchas veces es la propia competencia la que denuncia, básicamente para dejarte en evidencia, porque los expedientes sancionadores también son públicos, o para quitarte de en medio, o para hacerte daño, o alguien directamente, un cliente enfadado, mosqueado, que decide, o sea, de hecho, en el ámbito digital, donde más denuncias se producen son justamente de clientes o usuarios que se han mosqueado por alguna cuestión y deciden denunciar, amenazan con denunciar y efectivamente denuncian. Entonces, yo creo que sinceramente es un riesgo que no se debe de asumir, primero por responsabilidad digital. O sea, si yo decido trabajar en un medio digital, tengo que ser consciente de qué derechos tienen las personas que me van a facilitar o confiar su propia información. O sea, es que es lo mínimo, conocer qué derechos tienen esa persona sobre sus propios datos. Entender otro principio básico, que esa información a mí no me pertenece de ninguna manera. Y en el ámbito digital tenemos esta falsa creencia que es la madre de todos los grandes problemas, ¿no? Que el lead nos pertenece, que las cookies nos pertenecen, que el dato nos pertenece, porque yo tengo una base de datos con 360.000 datos que son míos, entonces me creo con derecho a venderlos, a mandarlos, a cruzarlos en bases de datos, mañana me monto otro negocio y entonces me llevo esa base de datos y les mando publicidad. Trato el dato como si fuera de mi pertenencia, de mi propiedad, y eso es completamente incierto. O sea, el dato al único que le pertenece es al dueño de esta información. Tu dato solamente te pertenece a ti y a nadie más que a ti. Que tú en algún momento me des tu permiso para que yo pueda tratarlo con determinadas finalidades, bueno, yo tendré que ser consecuente con la finalidad para la que tengo permiso, pero no para tratar tu información como Exacto. A mí me venga mejor. Claro. Vamos a poner un ejemplo que es muy típico en nosotros los profes de idiomas. Tenemos los datos de nuestros alumnos, ¿no? Y de repente montamos la web y empezamos una newsletter. Y ahora empezamos a mandarles la newsletter a esos alumnos que ya teníamos. ¿Correcto o incorrecto? Eso no se debería hacer a menos que le hayamos pedido permiso para introducirlo en una newsletter. Lo que no podemos hacer es meter a nadie en una lista sin contar con el permiso. Al final el permiso básicamente es la llave que nos permite tratar el dato y tenemos que saber ganarnos ese permiso y escalar este permiso. Lo que no podemos es decidir hacer con la información de los demás lo que más nos interesa. O sea, y además el permiso es no solamente la pieza clave, sino que tiene un poder brutal.
Cuando conseguimos que que un usuario nos dé su permiso para que le mandemos determinado tipo de newsletters o de publicidad o de promociones, o sea, evidentemente de ahí a la conversión hay un paso muy cortito. ¿Qué pasa cuando nosotros interrumpimos o abusamos de la confianza de los usuarios y le empezamos a introducir en grupos de WhatsApp o lo metemos y empezamos a hacer otro tipo de publicidad sin el permiso? Lo que conseguimos es que la gente se rebote, se mosquee, denuncie directamente y nos mande a listas negras. Estamos haciendo cosas para las que evidentemente no nos ha dado su permiso. Y esto es algo que en el mundo digital se hace continuamente porque partimos de esa falsa creencia de que si hemos conseguido un dato de cualquier manera, de la que sea, esa información nos pertenece. Y es algo que hay que erradicar, pero desde ya. Exacto. Sí, sí. Yo le digo a los profes que mentorizo que tienen que, hombre, que pueden comunicarles que van a lanzar esto, ¿no? Que van a poner tal descargable gratuito, por ejemplo, pero que ya está en sus alumnos si se lo descargaron o no. Porque, claro, el hecho de que yo sea alumna de alguien no quiere decir que yo le esté dando el permiso para que tú me empieces ahora a mandar correos. Y es lo que tú dices, es incluso contraproducente, porque me puede hacer que yo empiece a tener una mala imagen, ¿no? Y que no vuelva a hacer un curso contigo porque me ha resultado muy cansino, ¿no? Sí, 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 o te metan en listas negras o te pongan en spam y ya te generen, spam. claro, ya comprometan tu lista porque ya las marca el servidor como spam. Entonces es completamente contraproducente lo que tú dices. Así es, así es. También es verdad, te digo una cosa, que yo me encargo de eso, de que la gente sepa que cuando se descarga algo de mi web, entra a formar parte de la comunidad. De hecho, yo no digo, descárgatelo, digo, únete, ¿vale? Es decir, yo lo que quiero que entienda, y creo que tú además lo tienes así también hecho, ¿no? Es, si tú te descargas esto gratuito, no es solo esto, no, es si te vienes a mi comunidad, yo te regalo esto gratuito, ¿no? Entonces yo le he dado la vuelta así también para no tener que estar pidiendo los permisos por cada cosa, ¿no? Claro. Pero luego ocurre mucho que la gente se olvida de que se ha descargado cosas tuyas, ¿no? O que se siente como muy legitimado a eso, a quejarse, ¿no? Y luego te vas ahí, como, claro, lo tienes todos los datos, te los da pues MailChimp o el software que utilices para el email marketing, ¿no? Te dice, pues has descargado esto. Digo, pero bueno, alma de cántaro, si te has descargado la mitad de mi web y me estás todavía protestando diciéndome que por qué te mando algo. Digo, eso también es una historia, ¿eh? Porque a veces siento que el usuario se siente que está empoderado a un nivel que piensa que te puede, no sé. Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Ocurre que la gente realmente ha llegado a un punto de muchísimo desgaste, de mucha erosión y de mucho mosqueo porque nos han estado atropellando sistemáticamente. Y entonces a veces pagan justos por pecadores porque la gente ya ha llegado a un nivel de hartazgo que a mí misma me ha pasado de pronto, pero ¿por qué estoy recibiendo esto? O sea, yo no recuerdo haberme suscrito a esto, ya te mosqueas, porque es como digo, es que no puede ser que llegan los lunes y de pronto me encuentro con tropecientos correos de gente a la que no recuerdas en ningún momento que te hayas suscrito, diciendo, ¿cómo yo he llegado a esta lista? Y nos pasa a muchos porque nos han estado interrumpiendo, porque han estado abusando de nuestra confianza durante mucho tiempo y a veces te pasa. ¿Yo qué recomiendo? ¿Qué hago yo con mi propia lista? Yo les pongo abajo justamente un recordatorio, recibes esto porque en su momento te has descargado mi lista de tal o porque te has suscrito. Entonces es recordarle a la persona por qué y ponerle muy fácil el olvidarte, el darte de baja. Yo llamo el derecho de Pimpinela, ¿no? El olvida y pega la vuelta. Olvídame si quieres, no pasa nada, te lo voy a poner muy fácil. Pero otra torpeza que cometemos muchos profesionales es ponérselo complicado para que no se pueda volver. ¿Por qué te quieres ir? Por esto, por esto, por esto. Y si esto, dáselo fácil, o sea, pónselo fácil. Si te quieres perder de vista, pónselo fácil. ¿Por qué te empeñas en retener a alguien contra su voluntad? O sea, esto aparte de ser muy irrespetuoso, es que es un mosqueo ya infinito. Total. ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿Me vas a tener que retener contra mi voluntad? O sea, de ahí a spam, directamente. A mí me ha pasado, me he dado de baja de una lista concreta 200 millones de veces. Es imposible darme de baja. Entonces, o sea, llego al punto de, sí, ya estás desuscrito, vuelvo a recibir el email, ¿no? Entonces, los he marcado como spam. Pero bueno, ahora, claro, estamos hablando del otro lado. Ahora, nosotros somos los que estamos en el otro lado, en el lado de los que recabamos datos porque queremos que se suscriban a nuestro blog, a nuestra newsletter, etcétera. Y ahora yo te digo, Marina, pero es que a ver, que yo tengo, que lo mío es una cosa muy chiquitica, ¿sabes? Que yo tengo una mini web, ¿sabes? Y una profe cualquiera, ¿sabes? Haciendo mi trabajo, simplemente doy clases de inglés, ¿qué daño le hago yo a la gente? Como, o sea, ¿y tengo que cumplir con todo esto? Sí, no es un tema de daño, es un tema imagínate que tú tienes, pues eso, un restaurante.
pero no tienes ningún carnet de manipulador de alimentos, ni siquiera te interesa saber cómo va el tema de la manipulación segura de alimentos. Pues lo más probable es que comprometas la salud de la gente que va a comer a tu restaurante, porque si no sabes manipular los alimentos de una manera segura, te vas a encontrar con un problema bastante serio. Contaminación de alimentos, de intoxicaciones, etcétera. En el mundo digital es exactamente igual. O sea, tú dices, yo tengo un restaurante chiquitito, sirvo 2 comidas, o sea, ¿tengo que saber manipular el alimento de manera segura? Pues sí, pues sí. Da igual que contamines a 100 que contamines a 1, pues sí. O sea, es tu negocio, tienes que saber manipular tu alimento de manera segura para que la gente no se intoxique. Una estrategia da igual que seas grande o pequeño. El dato es tu materia prima y tienes que saber tratar ese dato de una manera segura para no comprometer tu lista, para no comprometer los derechos de las personas que te han confiado en esa información. Y es la misma analogía. Entonces, si es tu negocio y tú no sabes tratar esa información de una manera segura, pues entonces no tengas un negocio digital, no deberías de tenerlo. Y lo que se te pide es muy sencillo, es transparencia y permiso. Transparencia y permiso. Para tratar, y luego aplicar medidas de seguridad, claro, que si tú almacenas una base de datos, por favor, ten mínimas medidas de seguridad para que esa información no se vea comprometida y no aparezca en un montón de listas, porque tú has sido descuidado, porque la has subido en una nube de no sé quién, compartida con otros no sé cuántos. Es decir, si estás recabando información, hazlo de una manera responsable. Y no hay más que eso, y no es tan complicado. O sea, El único caso, y repetimos, o sea, creo, con respecto a algo al principio que ya he comentado, y esto te lo escuché a ti en otra entrevista, Marina, el único caso en el que teniendo una web o blog no tienes que hacer todo esto sería en el que no tienes ni comentarios, ni un formulario de contacto, ni tienes Google Analytics. Es decir, lo que tú comentabas en esta entrevista es el blog que tienes para que lo lean tu prima, tu madre. O sea, tú ponías el ejemplo de un blog de recetas, sí, ¿no? y no persigues una finalidad comercial, porque esa es otra, porque en el momento que tengas, aunque sea una sola landing diciendo quién eres y lo que haces, que tenga una finalidad comercial, que sea promocionar tus servicios o tu marca, ya sí que estás sujeto a todo lo que es la maquinaria legal y tienes que cumplir. O sea, para que no tengas que cumplir, tiene que ser un blog o una web estrictamente doméstica, donde tú cuelgas tus pensamientos trascendentales para ti y para tus amigas. Pero no hay nada que se pueda contratar, o sea, no tienes ningún servicio asociado a esto, ni vendes nada, ni promocionas nada. Simplemente tú quieres compartir tus pensamientos trascendentales o tus recetas, pero ahí no hay ni publicidad, ni analíticas, ni mides absolutamente nada, no llevas al usuario a ninguna parte, solamente tú quieres que eso perdure en el tiempo y lo subes a internet. Pero no recabas ningún tipo de información. Es la única casuística en donde no te aplica la regulación. Pero en el momento que tengas una página web que tenga una finalidad comercial, directa o indirecta, ya tienes que cumplir, sí o sí. Claro, y estamos aquí para eso precisamente. O sea que no estamos en una web para poner pensamientos trascendentales, ¿vale? Sino tenemos una web para conseguir alumnos y poder vivir bien de lo que sabemos hacer. Sí. Vale, pues vamos a centrarnos ahora en el email marketing, ¿no? Ya te digo, la mayor parte de la gente que escucha el podcast no tiene todavía newsletter, yo diría, ¿vale? O sea, todavía no sabe del poder que tiene realmente el email marketing. Pero bueno, nos vamos a centrar en esto porque realmente es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Cuando tienes un negocio digital, es esa base de datos y es esas comunicaciones que dirigimos a las personas que se suscriben a la base de datos. Y todos nuestros correos deben cumplir con una serie de cuestiones. ¿Cuáles son? Bueno, primero, ¿cómo se recaba el dato? La puerta de entrada, ¿dónde está? ¿Dónde tengo esa puerta de entrada? La puerta de entrada normalmente tiene que ser una landing, un formulario de suscripción que haga que el usuario realmente me dé su permiso para que yo le pueda mandar una newsletter. Sin esta llavecita mágica, lo que tengo es no tengo una base de datos, tengo un Chernobyl en potencia, que en cualquier momento va a estallar. O sea, primero, esas leads que tengo, esa base de datos, tienen que estar depurados, tienen que ser limpios, porque en cualquier momento, en el momento que tú dices que alguien patalee, oye, yo no estoy en tu lista, yo no te doy permiso, sí, tengo aquí este log de registro. Por lo tanto, utilizar una herramienta que me permita no solo incorporar, anexar desde la web ese checkbox, sino que la herramienta lo registre, me genere un log de registro con la IP, con el correo electrónico, con una huella de tiempo, que me diga, mira, tú te registraste en mi web este día con esta huella de tiempo desde esta IP con este correo. Y este log va a misa. Aquí no hay tu tía. O sea, el consentimiento es tan importante recabarlo bien como poder acreditarlo.
Entonces, trabajar con herramientas que generen estas opciones de registro de consentimiento, como puede ser ActiveCampaign, MailChimp. Principales herramientas de email marketing hoy generan ese log porque están obligadas a esto. Están obligadas por el propio reglamento a generarlo. Entonces, primera cuestión, asociarlos también a políticas de privacidad. Este consentimiento no puede ser un consentimiento aunque sí a todo. Consiento que, ¿qué es lo que estoy consintiendo? Una primera capa informativa asociada a una política de privacidad muy clara y muy definida. No te voy a decir exactamente qué voy a hacer con tu información y qué tipo de notificaciones vas a recibir, ¿vale? Si voy a hacer retargeting a partir de esos datos, te lo tengo que contar. Si además voy a segmentar, porque voy a segmentar según hábitos, porque hago una encuesta y segmento y mando comunicaciones diferentes según perfiles, también te lo tengo que contar y te lo tengo que explicar. Voy a hacer un perfilado para segmentar y para mandar comunicaciones selectivas según tipos de perfiles. Luego, tener claro qué derechos tienen estas personas sobre su propia información. Tienen derechos a preguntarte qué información tienes, directa o indirecta. Tiene derecho a suprimir esos datos, a limitar el tratamiento. Tiene derechos a que, te olvides para siempre y tener que borrar los datos. Entonces, ese tipo de derechos los tienes que explicar y cuando te pidan ejercitar algún derecho, pues saber cómo hacerlo correctamente. En cada nueva comunicación, muy importante, en el footer de la propia plantilla del boletín o de la newsletter, el footer, ya configurarlo. Así igual que configuramos la tipografía, la letra, el dibujo, la imagen que vamos a mandar, que tiene que ir alineado justamente con nuestra imagen corporativa, el footer, ya configurar esa plantilla con cuestiones básicas. ¿Quién es el responsable de tratamiento? ¿Con qué finalidad? ¿Cómo hemos obtenido esta información? Y cómo pueden desistir de nuevas comunicaciones. Y ponérselo fácil. Un botón de suscribir y adiós. Y saber que en ese momento, en el momento que se desuscriba, adiós lista, nos olvidamos de esta persona. Cuidado con hacer muchas listas en simultáneo, porque a veces pasa que obtenemos un lead de una sola fuente, pero luego empezamos a crear varias listas diferentes. A este le voy a meter además en una lista de no sé qué. A este le voy a meter en una lista especial que tengo para gente que les interesa, pues el ruso o el polaco o el alemán. Pero esta persona realmente me dio permiso una vez para una única lista. ¿Qué pasa? Que en el momento que se desuscribe de una lista, si lo hemos metido en varias más, vamos a seguir bombardeo. Exacto. Y ahí es donde tenemos el Chernobyl. Sí, yo ya hace mucho tiempo que me pasé a tener una sola lista. Yo tenía muchas listas. Como tú estás, es que claro, es cuando empiezas que no tienes ni idea, ¿no? Tenía muchas listas. Y ya luego, cuando empecé a aprender, pues dije, no, tengo que tener una master list, ¿no? Mi lista fundamental y el que se da de baja, pues se da de baja de todo. O sea, no se da de baja, o sea, no. Y es lo que tú dices, que te interesa tener la lista lo más limpita posible. De hecho, yo cada X tiempo hago limpieza de lista. O sea, ahora he dejado de hacerla porque me he dado cuenta que he borrado a gente que sí que estaba interesada y entonces ya no tengo ya lo de la limpieza de lista, pero yo cada 6 meses o así hacía una limpieza de lista. Es decir, si alguien no había abierto un correo mío en 6 meses, ¿qué necesidad hay de estarle mandando correos que no abre, ¿no? O sea, y al final hay otra cosa también importante y es que nosotros cuantas más personas tenemos en la lista, más vamos pagando. O sea, que exactamente, te aumenta el coste. Exactamente. Exacto, y tienes que pasar a un plan superior porque hay planes que son gratuitos y tal, o hay planes que a partir de los 500 ya te aumentan tal. Entonces tienes que estar pagando por tener una lista walking dead de gente que no te abre nunca un solo correo. Entonces, directamente se han descargado un recurso, pero ya no quieren saber nada de ti. Se han suscrito y nos pasa. Muchos los que tenemos un lead magnet, que la gente se descarga el recurso y ya no le interesa absolutamente nada. Incluso te van metiendo como spam porque no les interesa recibir. Bueno, hay que limpiar, que no abra para que no nos pasen estas cosas. A mí el otro día me escribió una traductora que se ha apuntado, estoy con un webinario ahora de traducción jurídica, y entonces ella se ha apuntado, yo siempre hago lo mismo, es decir, tú no te estás apuntando al webinario, tú te estás uniendo a mi comunidad. Para poder hacer este webinario tienes que unirte a mi comunidad, si no, no hay. O sea, ahora te puedes dar de baja, claro, es lo que te das de alta en el webinario y te das de baja en cuanto ya lo has hecho, ¿no? Entonces ella me escribió y me dijo, oye, mira, yo es que solo me interesa el webinario, no quiero que
me estés mandando información sobre inglés jurídico ni de otras cosas, ¿sabes? Eso es, pues, lo puedes hacer. Digo, pues mira, la verdad que no lo puedo hacer porque no tengo esa capacidad. Yo utilizo MailChimp, MailChimp no es tan fino en este sentido. Digo, yo te sugiero, digo, el webinar ya estás apuntada, o sea que y ya tienes el enlace para entrar, ya sabes la fecha. Yo te sugiero que te des de baja, ¿sabes? Porque es que no lo puedo hacer. Además que MailChimp es muy fácil, le das un botón y ya estás fuera de lista. Sí, así es. Y no hay más. Sí, sí, yo de hecho le dije, si quieres yo te doy de baja, ¿sabes cómo hacerlo? Y me dijo, no, yo sé cómo hacerlo, ¿sabes? Oye, ¿para qué quiero que ella se quede si no quiere mi información? No, es que a veces nos empeñamos, por eso yo digo que tenemos muchas veces diógenes de datos, ¿no? Que parece que cuenta Sí. la cantidad. Pues yo digo a todo el mundo, mira, o sea, yo sinceramente prefiero tener 1000 usuarios interesados con un índice de apertura considerable a tener 100.000 y que la tasa de apertura no llegue a menos del 1%. O sea, no me interesa, no me interesa en absoluto, porque es que estoy perdiendo muchos recursos, perdiendo tiempo teniendo una lista que es carísima, que tiene un índice de rebote brutal, de no aperturas. ¿Para qué? Para decir que tengo 100.000 Walking Dead en mi lista. No quiero tener gente, prefiero tener 1000 o 100 que realmente quieran recibir mi correo y que los abran, porque esos son los que tienen mayor posibilidad de conversión. Si vamos a ver, la lista es eso, ¿no? De money is in the list, que dicen, ¿no? Es así, el dinero está en la lista. Y la lista, básicamente, para que funcione, tiene que ser una lista depurada de gente que esté deseando abrir tu correo y deseando leerte. Alguien que dices, uff, qué pesada otra vez. Bueno, qué pesada. Pues esa gente es mucho mejor perderla y sacarla de la lista, vamos, no tenerla. Sí. Y sobre todo cuando tienes listas todavía pequeñas y tal, ¿no? O sea, te duele cuando la gente se te da de baja, ¿no? Y dices, jo, tío, ¿por qué se ha dado de baja si manda un contenido maravilloso? Mejor que se dé de baja. Es decir, Sí. si no le interesa, es mejor que se dé de baja. Aparte, Sí, por a eso. mí me hacen un favor en el sentido, si usted es interesado, mejor perderte. Mejor perderlo de vista, porque es verdad, es gente que no va a hacer absolutamente nada y que lo único que está haciendo es haciendo bulto en una lista que no le vas a sacar ningún partido. Entonces, mejor que se vaya y que se vayan solitos, y lo van depurando sola la lista. Yo no sufro, la verdad, cuando la gente se da baja no lo sufro porque al final es eso, entran 20, se da de baja uno. Bueno, perfecto. Es lo correcto. Así es. Todo esto que estamos hablando yo creo que debe ser lo típico que los que escuchan y están todavía en los albores o solo barruntando el empezar a montar su web deben estar diciendo, Dios mío, o sea, esta es una de las razones por las que no me hago autónoma o no emprendo mi propio proyecto y sigo trabajando, por ejemplo, para otras academias a pesar de que me paguen mal. A mí me gustaría que no fuera un disuasorio, ¿sabes? Es decir, que claramente cuando empiezas un negocio, pues hay una serie de cuestiones legales que tienes que cumplir, ¿no? Y luego hay otra cosa que muchos de los profes que trabajan, que están dando clases, muchos son de particulares, en realidad es que no están dados ni de alta de autónomos, ¿vale? Es decir, que están en una situación un poco ahí, ¿no? En un limbo de alegalidad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que no les... O sea, que eso no es precisamente el no estar cumpliendo con nada, no quiere decir que estés más seguro que si empiezas a ponerlo todo ya visible, en claro y vas cumpliendo con lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, al final depende hasta dónde quieras llegar y cómo quieras escalar tu negocio. O sea, si te quieres quedar chiquitito, piensa en chiquitito. Para mí es muy sencillo en el mundo digital. ¿Quieres ser pequeñito? Piensa en pequeñito. ¿Quieres ser grande? Tienes que pensar en grande y actuar como actúa la gente grande y tomar en serio tu negocio y tomarte en serio a ti. Tomarte en serio es decir, bueno, ¿qué cosas son necesarias para hacer? Vale, no me gusta, pero esto es necesario para que pueda escalar mi negocio. Es un requisito básico para que pueda seguir creciendo. Entonces, lo que no voy a hacer es tirarme piedra en mi propio tejado. Lo que voy a hacer es ponerme en plan, yo paso de todo esto, no me interesa, miro para otro lado, me hago loco, hago la abertura, porque es que te estás perjudicando a ti mismo, estás perjudicando a tu marca, estás perjudicando a tu propia reputación. Entonces, creo que todo es mucho más sencillo. Es ¿hasta dónde quieres crecer? ¿Hasta dónde quieres escalar tu negocio? ¿Cuán en serio quieres que te tome la gente que te conoce? Porque la gente distingue, la gente no es tonta, a veces tendemos a subestimar, tú dices, no lo lee nadie. Bueno, pero mira las denuncias que hay en la agencia, ya verás cómo sí que lo leen. Ya verás como sí que lo leen porque lo argumentan, las denuncias se argumentan. Y te pasa, y cuando se publican los expedientes sancionadores, es gente que ha leído y que ha dicho, mira, es que fulanito me está poniendo un dominio que no es el suyo, porque me está diciendo que hace esto y realmente hace esto otro.
Es decir, sí que los usuarios se fijan, sí que los usuarios intentan discernir. Y si tienes que estar buscando a alguien que te ayude, yo voy a buscar a alguien que me aporte la mayor fiabilidad posible, alguien que me resulte confiable. Y si encuentro una página que no sé quién está detrás, ni cómo hacen las cosas, ni dónde radica, ni tiene política de privacidad, me da cero confianza, cero credibilidad. O sea, yo a esta persona, mañana me enfado contigo, no tengo cómo localizarte. O sea, ¿cómo te voy a contratar algo si no tengo manera de localizarte, manera de mandarte un burofax, manera de reclamar? O sea, en online es así. Eso pasa mucho con los e-commerce actualmente, ¿no? Con estos de un montón, ¿no? Que ves quiénes somos. No hay manera de saber quiénes están detrás, ¿no? O sea, ni dónde están, claro. Ni dónde están, exactamente. Bueno, pues que esto va con todos nosotros, quiero decir, ¿vale? Que esto, y que no sea un disuasorio, sino que esto es más vale una vez colorado que 100 veces, ¿no? Amarillo, creo que es algo así el dicho. Pues nada, es ponerse, es decir, venga, ¿qué documentos tiene que tener mi web? Que son las páginas, es decir, una página de aviso legal, una página de tal y cual, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, Marina pues tiene unos kits muy guays, que es por lo que yo he llegado a ella, ¿no? Que son unos kits de plantillas en función del tipo de negocio que tienes. Entonces, por ejemplo, yo le compré el kit de infoproductor, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo lo has llamado, pero y te descargas el kit de plantillas y lo que vas haciendo es, son plantillas que están muy bien hechas y que tienen los huecos que tienen que tener para que tú vayas completando esa información conforme a tu caso, ¿no? Háblanos un poquito de tus kits. Sí, yo al final es una de las maneras, ¿no? También de reconvertir mi propio negocio y mis propios servicios, porque veía que evidentemente había muchos profesionales que estaban empezando, que estaban arrancando y que evidentemente la mayor parte del presupuesto, que suele ser escaso para todos los que arrancamos, bueno, lo diriges justamente a tu estrategia digital, a arrancar la web, a crearla, a crear tus contenidos, y ya cuando llega la parte de legalizar todo esto, o sea, no tienes presupuesto. Y además que es algo que encima te duele pagar. Porque en la web no nos duele tanto pagar, pero en este tipo de aspectos legales que parece que no son tan visibles, que parece que no te generan pasta, ¿no? Eso a mí no me da pasta. Entonces, invertir en algo que no te genera pasta, o sea, evita que gastes pasta, evidentemente tienes una sanción, eso previene de que tengas que sacar dinero, pero tú no lo ves como una inversión, ¿no? Lo ves como un gasto. Entonces, bueno, se hace bola. Entonces decidí que tenía que crear un producto que sea muy honesto, que sea al mismo tiempo muy práctico y que sea sencillo también de utilizar por cualquier profesional al margen de los conocimientos que tuviera técnicos o jurídicos. Entonces, la guía en su momento, ese primer trabajo, lo que pasa es la Agencia Española de Protección de Datos lo que hizo es crear una especie de guía sobre el deber de informar, donde explicaba cómo tenías que construir tus propias políticas, tu aviso y demás. Pero como siempre, al final no está hecho para el usuario final. O sea, no era pragmático, porque te decía el cómo, pero realmente no te ofrecía modelos muy claros para que puedas crear tus propios avisos y tus propias políticas y los mecanismos informativos, y todo en un lenguaje, además, muy arcaico, muy formal, ¿no? Con el usted y el no sé qué, es como totalmente contrario a lo que hacemos los profesionales digitales, ¿no? Que tenemos, una manera de escribir más próxima. Tratamos a la gente en primera persona, tratamos de generar otro tipo de proximidad. ¿Qué es lo que yo hice? Pues coger justamente todos esos principios de cómo había que preparar los textos y crear plantillas con los modelos, con todo lo que se exige informar y de la manera que se exige informar, pero aplicándolo a 4 tipos de negocios digitales que son con los que yo más trabajo, que son infoproductores, webmaster o desarrolladores, e-commerce y luego gente que monetiza a través de estrategias de afiliados, ¿no? Como pueden ser páginas de afiliados de Amazon, etcétera. Entonces, esas plantillas están orientadas justamente a este tipo de negocios con todo lo que necesitan tener para una estrategia completa, no solamente de cara a la web, sino qué tengo que informar en un correo electrónico normal, qué tengo que informar en un presupuesto, qué tengo que informar cuando hago una factura, qué tengo que informar en el caso de que haga una sesión online, por ejemplo, ¿no? Tengo un cliente que estoy asesorando de manera online y voy a grabar una conversación. ¿Qué debería informar? ¿Qué debería informar si monto un webinar? Por ejemplo, ¿qué tipo de permisos necesito requerir si voy a grabar un webinar y demás? Pues todo ese tipo de cosas que suelen hacer según la tipología de negocios que me pedían mis clientes,
lo que he hecho es crear modelos, crear plantillas en Word con unas guías de utilización muy sencillas y con campos muy marcados ahí en amarillo con la información que debes poner para que sea lo más personalizado posible. Por eso es un producto muy honesto, muy sencillo, muy económico, porque una consultoría tradicional, lo mínimo, estamos hablando de 400 o 2.000 euros, dependiendo de quién te presupueste, pero de un mínimo de 400, y estos kits los puedes tener por, bueno, cuestan 97 euros y ya los tienes para siempre, o sea, no tienen mantenimiento y los puedes acoplar a cualquier negocio digital. Y lo que tú también dices muchas veces, al final la tendencia de todos es, venga, pues copiamos las políticas de privacidad de aquí y de allá, vamos haciendo el copia-pega, ¿no? Y la verdad que por ese precio que tiene un kit de plantillas, saber que estás haciéndolo de forma correcta, ¿no? O sea, que estás pagando a alguien por ese trabajo y que además va a estar bien redactado, que pues, hombre, yo creo que merece la pena. Sí, y no te arriesgas a eso, a meter direcciones que no son las tuyas. Yo tengo, aparte de mi página web, otra página web de formación exclusivamente, que es técnico RGPD, que enseñamos a otros profesionales a implantar, a generar políticas, a conocer cómo funcionan los negocios digitales. Y claro, nos han plagiado nuestras políticas otros profesionales de la competencia, diciendo, ya esto es el colmo, o sea, esto es el colmo que nuestra propia competencia nos esté plagiando nuestros propios textos. Y esto se ve, si piensa que no lo van a ver, claro que lo ven, porque hay rastreadores no de plagio que nosotros utilizamos. Hay un montón de herramientas para rastrear plagios y te permite localizar rápidamente al plagiador. Por lo tanto, no interesa estar haciendo este tipo de cuestiones cuando los puedes resolver de una manera muy sencilla y muy económica. Tiene 27 euros. O sea, es algo súper asequible. Totalmente. Muy bien, pues yo creo que hemos cubierto así todo lo que yo me había apuntado aquí en mi cuadernito. No sé si tú quieres añadir algo más. No, simplemente el último mensaje es esto, ¿no? Lo que venía diciendo. Si realmente quieres hacer cosas grandes, también tienes que pensar en grande y tomarte a ti y a tu negocio en serio. En serio. La improvisación se lleva muy mal con un negocio digital, se lleva súper mal. Y creo que tenemos que pensar como empresarios, ¿no? Como negocios y poner nuestro negocio en valor. Y esto implica hacer las cosas seriamente, desde contratar a lo mejor un buen webmaster, a una persona que nos ayude con nuestra estrategia, a una persona que nos ayude a tener nuestra página perfectamente adaptada, porque al final es básicamente la única manera de que puedas seguir creciendo, haciendo las cosas bien desde el inicio. Cuanto antes se lo tengas bien, muchísimo mejor. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues qué bien, qué bien explicado todo. Espero que os haya servido, que sé que normalmente pues todos estos temas son un poquito complejos y arduos, pero bueno, y hay una serie de cosas que es que tenemos que cumplir y es que no nos podemos pelear, nos podemos resistir, pero esto es obligatorio y ya veis lo fácil que es realmente, ¿no? Tener una web que esté infringiendo la normativa. De hecho, diría que es una de las leyes y de los reglamentos más infringidos del planeta, ¿no? Que siempre es algo que me ha llamado la atención, o sea, las sanciones tan poderosas que se imponen y sin embargo, o sea, que todos estamos experimentando a diario, ¿no? Que nos estén mandando correos que no hemos solicitado, o sea, que es algo que es bastante curioso. Sí, pero no excusarnos en esto, porque a veces me dicen, si nadie cumple, no, es que no es excusa, claro, no es excusa, como decir, bueno, si todo el mundo va a más de 130 ya, pero el momento que te pillen, vas a tener, o sea, no podemos poner como norma, ¿no? Lo que está mal hecho, hay que poner como norma las cosas que se hacen bien, es decir, es que la mayoría lo tiene mal ya, pero es que eso no es un argumento, es un argumento muy peregrino, no, creo que hay que hacerlo bien porque nos interesa para nuestra propia, y sobre todo porque nos diferencia y nos distancia de nuestra competencia, justamente con más razón. Como tu competencia probablemente lo esté haciendo de aquella manera, pues tú demuestras que los haces muchísimo mejor. Tú aportas mayores garantías que ellos, que ya verás que al final puedes poner esto en valor. O sea, lo puedes poner en valor perfectamente. Claro, es demostrar que te preocupas. Exactamente. Sí. Muy bien, Marina, pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Nada, ha sido un gustazo para mí estar aquí. Además, súper agradecida que me hayas invitado, porque creo que gracias a profesionales como tú, este tipo de cuestiones que a veces no se comunican bien, no se informan, no llegan de manera adecuada y a veces nos echamos la mano a la cabeza diciendo, pero a mí sí, esto no me lo contó, a mí mi gestor no me explicó que tenía que hacer esto. Por eso es tan importante que haya gente como tú que realmente nos dé espacio
a la gente como yo para poder explicarnos este tipo de cuestiones. Jo, muchísimas gracias, de verdad. Que estamos en contacto, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya sabéis, la podéis encontrar a Marina en marinabroca.com. ¿Ok? De todas maneras, yo dejaré enlazado en las notas del episodio tu web, ¿vale? Exacto. Muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo. Un abrazo. Chao, chao.